Así que bueno, los saludo a todos desde acá después de una jornada de trabajo bastante calurosa, que entiendo que los amigos en Europa no tienen nada que envidiarnos actualmente, y bueno, por el sur del mundo que hace frío. Es interesante porque acá en este lugar del mundo, a 48 grados de temperatura ambiental muchas veces, llego a tener estanques de 38 a 40 grados, ¿no? Y eso hace que la espirulina, claro, se fotoinhiba y genere problemáticas muy similares de las que me pasan en Chile. Bueno, la verdad que yo soy Gabriel, la verdad que el título va a resultar bastante alegórico desde Chile a Arabia Saudita, la posibilidad y las oportunidades de mi trabajo y las oportunidades que me ha dado Espirulina en el mundo, me ha dado esa posibilidad de conocer a muchos de ustedes que los he podido visitar o conocer durante toda esta historia, y la verdad que me ha dado una visión en torno a este viaje. Entonces, más que hablar directamente de cada detalle, busqué la forma cómo podía ser un aporte en torno a lo que muchos ya me han escuchado, otros no, pero un aporte en torno a lo que yo puedo dar. Bueno, inicialmente yo tengo mi emprendimiento que es BioResilient, que está basado en Spiral Blue, que es mi Living Lab, que les voy a hablar un poquito de ellos, ¿no? Actualmente soy socio minoritario de Aqua Solar Microalga, fui un socio principal, pero hoy día lo cito porque forma parte de esta historia que yo necesito contarles a ustedes un poco. Actualmente pertenezco al proyecto de desarrollo algal biotecnológico en el Reino de Arabia Saudita, operado por la Universidad King Abdullah University de Ciencia y Tecnología, y financiado por el gobierno de Arabia por intermedio del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, MEGUA. Eh, la verdad que siempre la pregunta es ¿qué es la espirulina y por qué la espirulina? La verdad que acá hay mucho que hablar y creo que hemos venido hablando muchos de nosotros, pero sin embargo creo que yo formo parte de los que vemos que es el alimento del milenio. Pero sin embargo, espirulina hoy día es muchas otras cosas más, ¿no? Y creo que es interesante también que lo miremos. Esta búsqueda que han hecho muchos de nuestros compañeros, nuestros amigos, de buscar y de reivindicar espirulina en los diferentes lugares del mundo, como hablar de tecuitlal en vez de espirulina, es algo que a mí me gusta mucho, porque la verdad que creo que la búsqueda de la identidad a partir de una nutrición de calidad es muy interesante. La verdad que me gusta mucho pensar en seguridad alimentaria, ¿no? Y cómo poco a poco esta matriz alimentaria ha ido formando parte del conjunto de los alimentos los cuales nos nutrimos, ¿no? Y cómo cada vez podemos, muchos de nosotros, poder disfrutar de consumir espirulina, ¿no? Que en algún momento ha discriminado capacidad de adquisición, pero realmente con todos estos proyectos que estamos desarrollando en el mundo, da la posibilidad que esté mucho más cerca, ¿no? Y esté más cerca y sea de mejor calidad. Eh, yo obviamente que rescato mucho que todos los proyectos de espirulina que podemos hacer en mayor o menor tamaño están relacionados con estos objetivos que de hecho vinieron después de que nosotros estuviéramos trabajando y pensando en temas de cómo derribar el hambre, ¿no? De cómo tener una salud y un bienestar, cómo aquellos emprendedores también hablamos cómo derribar la pobreza o en realidad la igualdad de género. Son tantos conceptos que al final los objetivos sustentables de la ONU lo expresa tan bien que para mí es súper importante siempre citarlo en cada conferencia. Me ha pasado dentro de todo este camino, ¿no? De que dentro de todos los productores en general, realmente hay mucha gente que sabe un poquito más y otro que sabe un poco menos, pero es muy entretenido ver cómo hemos ido aprendiendo todos, ¿no? Y yo recibo muchas consultas de muchas personas que muchas veces uno de sus espirales perdió la espiralización y se puso recto, o su espiral está roto, o hay formas que no reconocen. Entonces me he dedicado mucho un poco a enseñar y a explicar un poquito cómo podemos desde un simple microscopio
poder observar, digamos, estas características propias para espirulina. Así, obviamente, para estar atento que no sea otro organismo que estamos cultivando, pero también así en la calidad de nuestro cultivo específicamente, ¿no? La gente a veces me pregunta, bueno, ¿cómo yo puedo mirar más allá del color, que muchas veces un microscopio nos puede engañar por allí, dependiendo ya que hablaba del diafragma y la luz, nos pudiese engañar y nosotros estamos acostumbrados a pensar que ese verde azul que tanto nos encanta, que es una buena calidad y salud de nuestro cultivo. Eso es totalmente real, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando existen temas de fotoinhibición o ciertos elementos que de algún modo hacen que nuestro cultivo esté en condiciones, pero en vez de producir ficoviliproteínas, o en este caso ficocianina, está produciendo un carotenoide, por lo tanto tiene otro color, ¿no? Entonces, para mí es súper importante enseñarles que estas cianobacterias, que es pirulina, genera estos necridios que de algún modo son estos espacios que se van generando entre el filamento y se va cortando y reproduciendo el filamento, lo que lleva pasa a los hormogomios, que son los pedacitos de filamento que obviamente van a ir creciendo y generando estos filamentos. Importante dentro de estos filamentos que muchas veces la gente o pasa que dependiendo del tipo de bomba que se ocupa, se logra romper el filamento, por lo tanto dando paso a que veamos pequeños fragmentos, ¿no? Y eso un poco nos impacienta porque vemos poca productividad, vemos que nuestro cultivo tal vez no está tan bien, entonces la verdad que eso tiene que ver o más que nada tiene un montón de elementos que sean mecánicos, que sean de medio cultivo, que sean ambientales, pero obviamente que para poder saber si es bueno o malo hay que saber poder llevar una observación constante de esos cultivos, ¿no? Ahora nos estamos preguntando por ahí si es espirulina, si es artrospira o si es limnospira, ¿no? Estos movimientos taxonómicos que de algún modo son importantes porque también nos ayudan a poder acreditar nuestro trabajo y también hablan mucho de los avances que hay en torno a estos organismos. Entonces, muchas veces más que ser resistente, porque espirulina es una marca mundial que ya tiene su registro como tal, ¿no? Pero sin embargo, científicamente, taxonómicamente, esto va a ir variando y cada vez se va a ir abriendo mucho más. Obviamente que hay que importante aquellos especies que realmente forman parte de las acreditaciones internacionales y seguro vamos a ir viendo cosas en el camino específicamente. La discusión de siempre es decir si es espirulina, si es artrospira. Sabemos que artrospira son las que tienen una importancia comercial. Espirulina se han ido desplazando un poco, especialmente por los hallazgos de ciertas toxinas en cierto tipo de espirulinas, pero si se dan cuenta, ambas son de un mismo grupo grande, de las oscilatoriales, que son estas cianobacterias, pero sin embargo están dentro de otra clase totalmente distinta. De forma clara, al poder identificarla, vamos a encontrar que una artrospira va a tener una célula mucho más ancha, ¿no?, que una espirulina, que siempre es mucho más delgadita, ¿no? Por allí un dato importante, porque hemos conversado mucho con respecto a la pérdida del espiral, y el espiral puede darse por muchas situaciones, ¿no? Por manejo, porque el cultivo está un poco viejo, y eso es súper importante, ¿no? Y que siempre yo lo recalco, que en nuestros cultivos también tenemos que ir rescatando esas características, cómo se van adecuando, y cómo nosotros a partir de un manejo de nuestros cultivos eficientes podemos mantener esa característica espiral y ese color que significan calidad o bienestar de nuestro cultivo, por lo tanto significan buena productividad y altas concentraciones de proteínas cuando realmente estamos hablando de proteínas, ¿no? Y esta espiral puede disminuir digamos, tener una mayor cantidad de cresta, una mayor cantidad de ondulaciones por un montón de elementos específicos. Lo único que puedo decir, según los estudios en los cuales he participado, aquellas espirulinas que pierden el espiral tienen menos cantidad de proteína y claro, hay una diferenciación en los tipos de proteína de forma importante. Este es un cuadrito que lo pueden encontrar, pero que de algún modo nos ayuda a identificar esas características generales de por qué es un organismo u otro. Y más de características morfológicas, es muy interesante que también algunos de ellos, cuando ya hacemos mayores estudios, se diferencian en aquellos compuestos específicos, como por ejemplo acá el ácido gamma-linoleico, que lo encontramos en artrospira y no así en espirulina, ¿no?
¿Qué sucede? Uno de los grandes temores, ¿no? Y que es importante, los grandes temores que también he venido registrando, y ya sea en cultivos pequeños como a grandes escalas, tenemos el gran temor de poder producir también organismos que produzcan toxinas, ¿no? Y estos organismos que son también cianobacterias, muchos de ellos, ¿no? Van a vivir en condiciones muy similares a espirulina, ¿no? Pero sin embargo, espirulina proviene de zonas halófitas con características con pH bastante alto, con cierta estructura, que no es tan fácil, sino que es en esos movimientos de falta de nutrientes o de aumento de nutrientes, o cuando hay ciertas condiciones de luminosidad o de temperatura o esa variación abrupta de pH, que puede dar la cabida a estas floraciones algales que de algún modo es bastante complejo porque puede representar un peligro para la salud de las personas que consumen nuestra espirulina, obviamente también afectando nuestra economía y teniendo que decidir hasta qué punto podemos llegar nuestro cultivo. Estas cianotoxinas son bastantes, tenemos desde toxinas hepatotóxicas, neurotóxicas, dermatotóxicas, ¿no? Y la verdad que son grupos que hoy día no estoy invitado a hablar sobre ellos, pero es interesante. Creo que la microcistina es la que mayor conocemos nosotros, producida por la microcistis, que es una de las que históricamente está asociado, digamos, a los cultivos de cianobacterias, ¿no? El otro día, en un curso que organizó Miguel, hablábamos sobre las dermatotoxinas, ¿no? Especialmente aquellas toxinas que sí realmente pueden estar asociadas con alguna espirulina y que generan algún tipo de alergia en el cuerpo. Lo importante es como entender la problemática, cuál las podemos enfrentar y tener herramientas para saber si tenemos presencia de ciertos organismos que pueden representar toxinas, tomar decisiones a tiempo y hacer un trabajo limpio, ¿no? Las estructuras son bastante distintas, muchas veces, como de hecho, por ejemplo, son algunos péptidos cíclicos, es decir, son proteínas, podemos romper esa estructura, pero sin embargo liberar la toxina. Entonces, la verdad que tenemos que tener bastante cuidado. De allí, obviamente, las acreditaciones, sabemos las más conocidas, Novel Food a nivel europeo y GRAS a nivel U6, que son las dos que ocupamos, y a partir de eso también trabajar en una serie de acreditaciones. Creo que van a haber ponentes que van a hablar sobre ellos, pero acreditaciones específicas para hablar de un producto orgánico. ¿Y por qué? Porque muchas veces, entendiendo que muchos de ustedes hacen desarrollos ecológicos y que podríamos entender que de algún modo se asimilan al término orgánico, pero nos damos cuenta que en la práctica es bastante distinto, ¿no? Entonces, al final, todas estas acreditaciones tienen que ver con ciertas conductas, con ocupar cierto tipo de materiales, cierto tipo de nutrientes, cierto manejo. La verdad que hay una serie de necesidades importantes. No, yo quise poner la historia de Aquasolar, que es una historia que lleva bastantes años en Chile. ¿Por qué la pongo? Aquasolar comercializa espirulina proveniente del sur de China. Actualmente ha comercializado espirulina de varios lugares del mundo, y de Chile también, pero es interesante destacarlo en torno a cómo ha ido generando un modelo de negocio, y que estos modelos de negocio yo los expreso porque son muy interesantes para aquellos que producimos poca cantidad y necesitamos generar un negocio el cual haga que nuestro emprendimiento sea estable, ¿no? Entonces, poder desarrollar batidos o una serie de otras relaciones con espirulina puede ser una posibilidad, entendiendo en el caso de Aquasolar que hemos pasado por desarrollos de barritas, de jugos, de una serie de productos adicionales, y hoy día actualmente los que realmente generan un negocio es, digamos, mezclar espirulina con una serie de otras harinas, por ejemplo, de coco, de cacao, etcétera, y generar una gama de productos que son bastante interesantes porque obviamente mucha gente hoy día consume batidos de forma constante. En sí, de la espirulina podemos sacar muchos elementos, ¿no? Y por eso hoy día la espirulina realmente es una biofábrica, ¿no? Conocemos el término como biofactoría. Dependiendo de cómo son las condiciones, lo que yo cultivo acá en Arabia Saudita, o lo que se cultiva en Chile, en México, en Perú, en España, en Portugal, pueden ser cosas muy generales, pero a la vez también hay detalles específicos, y esos detalles específicos ya vemos de la parte un poco más de compuestos como perfiles de aminoácidos, perfiles de ácidos grasos, péptidos
o una serie de otros componentes, oligoelementos que hacen una diferencia entre las biomasas. Lo que yo me encuentro mucho revisando literatura y revisando especialmente que la gente tiende a copiar los análisis que están publicados por allí y muchas veces pierden la capacidad de estar promocionando tal vez un resultado bastante interesante, se comprende por allí, pero la verdad que espirulina en sí es una biofábrica completamente. Acá hay un análisis de una espirulina importada. Recordemos que siempre China ha sido como nuestro gran fantasma para los productores, por lo menos de Occidente, ¿no? O creo que la mayoría que está acá por los bajos costos. Yo he visto muchos proyectos que han sucumbido a partir del precio de los chinos, ¿no? Y sabemos todas las deficiencias que tienen los chinos y también las cosas las cuales podemos rescatar, ¿no? Dentro de las deficiencias actualmente hablamos de los altos costos de huella de carbono, de huella de nitrógeno, ¿no? De estar comiendo un producto que realmente lleva mucho tiempo cosechado, producido, por lo tanto disminuye su calidad nutricional, ¿no? Y muchas veces hay un montón de manejos que no sabemos. Sin embargo, la forma de trabajar ha sido interesante porque ellos están bastante asociados con una cadena importante entre productores, procesadores y comercializadores que de algún modo han logrado llegar. Y hoy día es increíble comunicarme con alguien de China, dice, no, nosotros producimos 1000 toneladas de espirulina al año. Entonces son producciones bastante grandes. Un bromatológico general de espirulina podría hacer esto. Generalmente hablamos de 60 a 50, a 65% en proteína, el 9% de carbohidratos, ¿no? El 6% de lípidos, perdón, 15% de carbohidratos, 5% de lípidos y así, bueno, dependiendo cómo estamos manejando esa biomasa. Presencia de vitaminas y minerales, sabemos muy bien, hay mucha cantidad, muchas veces dependiendo de la calidad del agua donde las cultivamos también puede haber una variación de ellos. Tenemos siempre una discusión con mucha gente con respecto a la vitamina B12, pero sin embargo el complejo B está bastante bien representado y otras vitaminas que es bastante interesante. Dentro de los ácidos grasos, especialmente los lípidos de buena calidad, es rescatable el alfa-linoleico, ¿no? Que realmente es bastante interesante para nuestra salud y el consumo. No se caracteriza por la gran cantidad de aceite, pero sin embargo con una cantidad de aporte. Dentro de los carbohidratos resulta que tenemos un mayor aporte desde el punto de vista nutricional, ¿no? Por la capacidad de producir glucosaminas, glucógeno, ranmosa, la verdad que son fuentes bastante únicas. Hay otros productores, pero sin embargo es un tipo de polisacario interesante que nos ayuda a un montón de reacciones a nivel de nuestro cuerpo. Hay bastante investigación al respecto de ellos que es interesante citar. Bueno, y tal vez la reina de espirulina es la producción de los pigmentos, y que aquí tenemos, yo comentaba, cuando tenemos una espirulina más bien amarilla, ¿no? Que está produciendo más xantófila o un tipo de betacaroteno, o está más verdosa, más clorofila, ¿no? Y lo que a nosotros siempre nos gusta es que tenga ese color verde-azul y que realmente tengamos presencia de ficocianina allí, ¿no? Y allí dentro de esta ficocianina y esta aloficocianina, que son las más típicas a encontrar, que recordemos que son estas antenas que captan la luz, por lo tanto, lo importante también del color de la espirulina, porque están captando luz, por lo tanto los tilacoides están trabajando y eso conlleva a producción de materia prima. Recordemos que son cultivos autótrofos, ¿no? La espirulina hoy día está dando bastantes giros, ¿no? Y para mí es importante, porque hoy día yo en espirulina, inicialmente para salirme del mercado y poder competir, o del mercado de espirulina, hablé de proteínas, ¿no? Y realmente pues, empezamos a generar todo un proyecto a partir de proteínas y poder estar igual a igual con otras matrices de proteínas, soya, harina de pescado, etcétera, ¿no? Incluso carne o huevo. Hoy día incluso nos da una mayor posibilidad de hablar de aminoácidos y más aún de hablar de péptidos, aunque recordemos están las proteínas, después los péptidos son estas proteínas más chiquititas y los aminoácidos son estas estructuras esenciales. Pero sin embargo los péptidos y la capacidad bioactiva de algunos de estos péptidos en torno a una capacidad antiviral,
antioxidante, hipoglicemiante, etcétera, son características propias que nosotros podemos almacenar y dar específicamente a lo que nosotros estamos produciendo de algún modo, ¿no? Acá muchas veces, bueno, cuando alguien se interesa por espirulina, especialmente por aminoácidos, porque recordemos que también son esenciales y nosotros tenemos la mejor estructura, ¿no? Y podemos irla mejorando también a partir de algunas técnicas, pero la gente se interesa por la fenilalanina o la valina, ¿no? O la leucina, que realmente dependiendo para dónde vaya, es para dónde nosotros le podemos dar ese sentido a esa biomasa. Si hablamos de medio de cultivo, yo hablo de elicitación celular. ¿Qué significa? Que a partir de los elementos químicos, de los nutrientes, yo puedo inducir que mi cultivo tenga una mejor calidad o el desarrollo de ciertos compuestos, ¿no? El que yo he ocupado con éxito en todo el mundo y haciendo de algún modo de acomodación es el Jordan, ¿no? Que es una versión más sencilla del Sarrouk, ¿no? Pero es un medio que se aplica bastante, que es fácil de conseguir los ingredientes a un nivel agrícola, llamo yo, recordemos, nivel analítico, técnico y agrícola, donde puedo encontrarlos en diferentes países y puedo hacer una estiquiometría de los medios. Es súper importante que aprendamos a hacer la estiquiometría de los medios para poder trabajar con ellos. Las características de las grandes problemáticas, ¿no?, que conllevan también a elicitación celular son los elementos físicos y ambientales, la luz, la temperatura, la salinidad, el pH, que la verdad que acá yo pongo unos parámetros, ¿no?, pero depende mucho de dónde lo estoy cultivando, cuál es la ingeniería, en qué lugar del mundo estoy, en qué época del año estoy, la verdad que son bastantes elementos, igual que los nutritivos, ¿no? Yo puse allí un puro detalle porque generalmente los más viejitos, medimos con lux, ¿no? Entonces determinamos los lux específicos, pero sin embargo actualmente tenemos que hablar, digamos, de micro Einstein micromol por litro por segundo, ¿no? Que es importante. Entonces ahí puse una pequeña tabla que también varía porque mucha gente me pregunta, como yo digo, bueno, si tengo el laboratorio hablo de 2000 lux, si estoy afuera favorezco de 4000 y a veces 5000 y ahí ya pasa a ser limitante, pero sin embargo, hoy día, claro, tenemos que hablar de otras unidades, entonces ahí puse la transmisión, ¿no? Hoy día hablé de elicitación celular y también hablo de alelopatía. ¿Qué significa? Que los organismos y la espirulina no viven solas. Hay una serie de organismos presentes en el desarrollo de esta matriz, ¿no? Especialmente bacterias que no podemos ver en un microscopio óptico, sino que tenemos que hacer tinciones, cultivos para poder entenderlas, y otros organismos que van a estar presentes, porque muchas veces lo hacemos en sistemas abiertos, en raceware, bajo invernadero, pero estos organismos están en el aire, en el agua, entonces muchas veces forman parte de, y a veces son o no a veces, siempre son muy importantes, especialmente aquellas bacterias que nos ayudan a sintetizar ciertos compuestos, especialmente aquellas bacterias nitrificantes que son sumamente importantes. Entonces cuando uno decide cultivar con cierto tipo de fuente de nitrógeno, es muy importante determinar, y tal vez en el futuro y cada vez más nos vamos a ir integrando, y es lo que trato de explicar, que vamos a ir haciendo estos cultivos auxiliares de bacterias, que no tan solo vamos a cultivar espirulina y vamos a poner los elementos de nutriente, la luz, el CO2, etcétera, sino que también vamos a inocular organismos de tipo bacterias para poder ayudar a sintetizar estas estructuras, porque muchas veces no las tenemos y la disponibilidad de estas estructuras puede ser a largo tiempo, entonces eso disminuye el tiempo de crecimiento, disminuye la calidad y por lo tanto problemas a la inversión. Yo siempre sigo este reporte que es anual, tengo el del 2018, es un poco caro, pero de algún modo me ayuda, digamos, a entender qué está pasando, ¿no? Y si vemos en el mundo, vemos realmente aquellos que están no tan solo produciendo, sino que también consumiendo, ¿no? Y nosotros vemos la parte norte del mundo, incluido Europa, con gran potencial. Asia, digamos, produce mucho, son los grandes productores, Asia, Oceanía, pero sin embargo consumen poco, y nosotros en Latinoamérica estamos en un proceso, ¿no? Y en África de desarrollo. ¿Por qué quise hacer esto? Porque de algún modo, entendiendo el mercado, para dónde va, que estamos pensando que sí va a crecer, ¿no?, a nivel mundial, y
ojo, es muy importante porque acá tengo 4 empresas que son súper destacadas en el mundo. Cianotech, todos hemos escuchado hablar de Cianotech, o Dólar, o a otras empresas que sí están muy presentes en el mercado internacional, ¿no? Y obviamente que ellos nos dan los mejores datos. De hecho, ver una figura hoy día de nuestra canasta familiar alimentaria, donde ya tenemos espirulina y por allí clorela también, es bastante importante. Estamos haciendo cosas bien y la verdad que los pequeños cultivos que estamos desarrollando, generando pequeñas economías y al final generando números, nos van a ayudar, digamos, a mejorar este tema. Entonces yo dije, bueno, obviamente que quiero saber, todavía sigue siendo el pueblo, las tabletas o la estructura líquida, estamos haciendo subproductos, qué productos estamos haciendo, cuáles son los países más importantes. Bueno, en este tipo, en este reporte lo pueden bajar y pedir, van a entender un poquito cómo se está moviendo el mercado en el mundo, con una serie de productos, especialmente bebidas, pastas, smoothies, ¿no? Que de algún modo está abriendo también esa cabida de la inyección de nuestra materia prima a productos ya un poco más específicos. Como dije, hoy día la espirulina es una plataforma tremenda, tanto alimentación humana como alimentación animal, pero también hoy día es una plataforma medioambiental. Hoy día la espirulina para trabajar aguas residuales, para captar ciertos compuestos, ¿no? También, y cuando hablamos de economía circular, hoy día espirulina es un gran referente. Me puse a investigar, dije, bueno, dentro de todos estos, ¿cuáles estas grandes compañías que están haciendo? Y si vamos desde Cianotech hacia el otro lado, que va poniéndose más azul, nos damos cuenta que ya los productores de espirulina, que son muy consolidados, especialmente los chinos, que producen 1000 toneladas al mes, claro, primero era espirulina en polvo y tabletas. Hoy día cada vez más son compuestos específicos, ¿no? En este caso pigmentos, pero también un desarrollo de una serie de productos donde el pigmento azul, que es un pigmento natural, se ha ido generando fórmulas para estabilizarlo y así hacer que esta actividad del pigmento, que por cierto la tiene, pueda durar mucho más en el tiempo y en productos que sean más accesibles o más fácil de llegar, ¿no? Me puse a estudiar e hice este estudio que recién lo terminé hoy día, gracias a un amigo que me ayudó un poco porque quería ver, entender qué está pasando con la investigación. Si yo pongo en un buscador, en este caso en el Web Office Science, pongo espirulina y qué pasa, ¿no? ¿Qué está pasando con las investigaciones? Yo quería saber si las investigaciones están al mismo ritmo de las necesidades que tienen productores, no importante pequeños o grandes, ¿no? Me doy cuenta que, claro, producto de la pandemia todo disminuyó, bueno, ahora estamos en julio, todavía no hay muchos antecedentes, pero sin embargo, estamos hablando de un universo de 3124 investigaciones en diferentes áreas que pude observar. En el gráfico de abajo solamente vemos los más influyentes. Bueno, nosotros en Latinoamérica tenemos a Brasil, la mayor cantidad representa a universidades de Asia específicamente, ¿no? Son 3.231 resultados que yo pude analizar, de los cuales gran cantidad de esos resultados están dirigidos a la producción de alimento animal, especialmente pollos o cerdos, ¿no? Y peces. De ahí hay una parte importante de investigación relacionada a la extracción de ficocianina y al mejoramiento de esto, ya sea por técnicas o por aplicaciones en productos. También hay caracterizaciones, especialmente tras la búsqueda de toxinas dentro de la estructura, ¿no? También tenemos muchos trabajos relacionados con las aplicaciones médicas, que eso me pone muy contento, muy contento, perdón, porque siempre hemos pensado que buscamos alimentos de calidad que nos mantengan sanos. Entonces, mientras más evidencia, más cercano, es mucho mejor para nosotros y es súper importante porque lo que tenemos que hacer es acercarnos a esta información, leerla y entenderla para entregar un mensaje correcto, porque de algún modo he escuchado tantos mensajes y algunos de ellos no son tan correctos o son parte de nuestra visión, pero es importante tener ese respaldo, ¿no? Especialmente en el tema médico me refiero, ¿no? También muchas veces muchos papers relacionados al nitrógeno, cómo limita el nitrógeno, la inyección de CO2, que son alternativas específicas, ha ido disminuyendo toda esa investigación con respecto a sistemas de cultivo dentro en este macro estudio que hice hoy día para poder compartir con usted, y obviamente los estudios realizados están basados más que nada en máxima, en platensis, ¿no? Mayoritariamente, ¿sí?
Acá esta herramienta me arroja para ver cuáles son los mayores incidencias de investigación, ¿no? Hay bastantes, ¿no? Hay bastantes, es un poco más complejo de explicárselo, pero sin embargo hay muchas cosas relacionadas con proteínas, con manejo de temperaturas. El mensaje es que al hacer el análisis de toda esta investigación, que bajé muchos papers, el que quiere me los puede pedir, de hecho Miguel me pidió unos por allí, se los voy a mandar porque bajé muchos papers, ¿no? En torno a las últimas investigaciones, ¿no? Y me doy cuenta que sí están relacionados con las necesidades que tenemos tanto como productores en diferentes áreas. Hoy día nosotros pensamos en downstream 7 en processing. punto. Para mí es importante pensar que la espirulina que hablé, que puede ser una matriz que ocupe aguas residuales, que sea un cultivo autótrofo, con características mixotróficas dependiendo de las temperaturas del lugar, y que podamos inyectar no tan solo en la producción todas estas herramientas biotecnológicas, también en el downstream processing, desde la cosecha, ¿no? Que ya no necesitamos secar ni concentrar, sino que trabajar a partir de un líquido, poder romper la célula, y al romper la célula después por hidrólisis poder liberar todos estos compuestos y poder hacer una serie de desarrollos de aplicaciones alimentarias, etcétera, ¿no? La verdad es que tenemos muy buen rollo ahí. Hay un ejemplo, especialmente al momento de romper las células, por intermedio de homogenización de alta presión y por intermedio de hidrólisis, que generamos extractos donde liberamos aminoácidos, pero necesitamos conservarlo. La microencapsulación hoy día es una gran herramienta para poder generar, digamos, microcápsulas azules o microcápsulas ricas en proteínas o ácidos grasos a partir de estas matrices que pueden ser incorporadas y que tengan una mayor vía de anaquel. Para mí, la ingeniería de la forma general está resuelta. ¿A qué me refiero? Que yo no veo tanta necesidad de seguir buscando más diferenciación de ingeniería. Lo que sí es necesario mejoras, ¿no? Por allí el doctor Gabriel Hacién ha publicado mucho y yo he aplicado muchas de las mejoras del doctor Gabriel Hacién a los proyectos los cuales he desarrollado, especialmente en Raceway, ¿no? Porque vamos mejorando, vamos incorporando un foso, mejorando la paleta, incorporando baffles, ¿no? Cambiando el material, haciendo un manejo. La verdad que hay muchas cosas que podemos hacer sobre una ingeniería que está definida por un tema de costo-utilidad, no de cuánto me cuesta realmente montarlo y cuánto me cuesta producirlo. Obviamente que sistemas auxiliares son sumamente importantes que podamos nosotros conectar, es una economía a escala, a medida que vamos creciendo vamos disminuyendo costos, y ya como para ir finalizando en mi intervención general, para mí es súper importante que estos proyectos locales se transformen en visiones globales, y a la vez esas visiones globales recaigan en la responsabilidad local de cada uno de nosotros de producir nuestros propios proyectos. Yo actualmente tengo un desarrollo que es Spiral Blue, que lo acabo de incorporar dentro de un clúster biotecnológico que yo desarrollé de forma local para poder intervenir ir en las necesidades propias. Es decir, mi Spiral Blue, mi Living Lab, que refiere a un laboratorio, ¿no?, con responsabilidad social y abierto a la comunidad, se incorpora a las necesidades de la comunidad a partir de un clúster biotecnológico, digamos, incorporando economía circular, incorporando los objetivos sostenibles de desarrollo. Este es Spiral Blue, que no tan solo trabajo en espirulina, sino que también otros elementos, ¿no? Que es la planta que para mí es sumamente importante, porque dentro de todos los laboratorios y todos los proyectos que he montado en el mundo, este es uno personal, entonces me conecta mucho con cada uno de ustedes y con cada uno de los compañeros que van a hablar en este evento en torno a desarrollar un emprendimiento. De algún modo vengo del emprendimiento, pero ya este es un emprendimiento personal que de algún modo lo he ido alimentando de a poco, pero está basado en poder ocupar todas estas herramientas biotecnológicas para poder desarrollar. Pero tengo varias cosas, porque también veo que a partir de espirulina podemos ir rescatando la identidad, ¿no? Y dando identidad a nuestro territorio, recobrando un poco, especialmente en nuestra Latinoamérica y en otros lados, determinando, digamos, esas características. Estoy mostrando mi downstream processing, ¿no?, para desarrollar ciertos proyectos. Estoy tras un proyecto de una cerveza azul para producir, digamos,
espirulina, así que es decir, para producir cerveza, en torno a darle un valor agregado a esa espirulina. Estos son los productos en los cuales trabajo actualmente. Yo comercializo biomasa fresca congelada, estoy con un desarrollo de bioestimulantes que me ha abierto la puerta. La agronomía también nos ha dado un gran paso, la producción de ficocianina y espirulina azul, como lo conoces alguno, los péptidos, que es como mi gran sueño de aplicación, más obviamente los biopolímeros, que es consecuencia de todo este proceso. Dentro de mis conclusiones, Tecuitlal, ¿no? Realmente es la matriz con mayor producción de proteína biodisponible en el mundo, ¿no? Tecuitlal produce la mayor cantidad de proteína por metro cuadrado. Tecuitlal es la matriz con mayor concentración nutricional. Tecuitlal es una de las matrices más sustentables. Tecuitlal es una de las grandes matrices posibles a utilizar en biofactoría. Tecuitlal tiene definido un proceso completo, desde cultivo hasta la autoimprosis, aunque siempre deben haber cosas que tenemos que mejorar. Las investigaciones de Tecuitlal siguen avanzando y son una respuesta al desarrollo que hemos ido avanzando. El COVID nos ha dado un antes y un después, y la verdad que tenemos una gran oportunidad de demostrar el potencial de un alimento de estas características. El Tecuitlal es una de las grandes soluciones para favorecer la nutrición nutricional en el mundo. Y por último, cuando me preguntan quién me eligió, la espirulina o yo, la verdad que Tecuitlal me hace parte y me siento parte de este equipo que somos todos nosotros. Así que bueno, esto es mi mojito, los invito a un mojito de espirulina cuando quieran y los espero. Muchas gracias.